Ahora nos vamos a meter de lleno ya en el lanzamiento que se realizó de Uruguay Innova. Su responsable, Bruno Gili, hizo varios anuncios, algunos que ya los había hecho el presidente de la República, Yamandu Orsi, como la creación de una secretaría, una nueva institucionalidad que se ocupará de la ciencia, pero también de la generación de conocimiento. Para conocer más detalles con respecto a todo esto, ya recibimos a Bruno Gili. Es un placer tenerte con nosotros. Bruno, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y la verdad que una de las preguntas que nosotros decimos y que creo que a veces lo repetimos mucho, pero cuesta como ponerlo sobre la mesa es, ¿qué es innovación? ¿Qué significa innovar? ¿Por qué es tan importante cuando reiteradas veces Gabriel Odone dice el país debe crecer y ese salto en ese crecimiento tiene que venir de la mano del conocimiento, de la ciencia y de la innovación? Bueno, es una buena pregunta, ¿qué es innovación? Es una palabra muy amplia, por eso cuando se define Uruguay Innova, es intentar entender todo la dispersión de actividades, la cantidad de actividades que uno puede hacer en una sociedad para obtener mejores resultados, que al final es lo que uno intenta innovar. Puede querer mejores resultados porque voy a tener más productos o voy a tener más servicios y de mayor valor agregado. Puedo innovar para resolver problemas en la educación, puedo innovar, es decir, hacer las cosas distintas para obtener resultados a nivel de política social. Es decir, es un concepto muy amplio. En general, uno innova a través de construir de ideas, de conocimiento que se genera, de desarrollo de esas ideas en productos. Que generen un valor agregado. Que generen un valor agregado, que tienen una mayor contribución del conocimiento, de la tecnología. Es una forma de verlo, pero también se innova cuando uno cambia la forma en que hace las cosas. Está el dicho siempre hay moverse afuera de la caja, pensar afuera de la caja, es decir, cómo puedo hacer algo distinto a lo que estoy haciendo. Esta es una forma de innovar, es decir, capaz que tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo para hacerlo de otra manera, con otras tecnologías, con otros objetivos de los productos o servicios o del sistema que estoy desarrollando, o nuevos modelos de negocio, o sea, cuando surge un Uber o un Netflix, fueron formas de innovar porque cambian las reglas de juego de los mercados. Pero también yo puedo innovar para pensar una política social distinta en donde me muevo de una manera, asigno los recursos de otra manera, el perfil del capital humano o de las personas que trabajan puede tener distintos formatos en cómo trabajan en equipo, es decir, siempre hay muchos caminos. Pero bueno, en la base de un proceso de esto obviamente hay conocimiento y hay creatividad. Se necesita, frente a problemas, investigando, encontrar soluciones y además tener mucha creatividad para resolverlo. Entonces eso es una actitud, ¿no? Por eso es como que Uruguay Innova, la idea no es en sí mismo una secretaría, Uruguay Innova no es la idea de crear una nueva burocracia. Uruguay Innova es un concepto, es una idea de decir, vamos a intentar que transversalmente a todo lo que es la gestión del Estado, Uruguay ponga mucho foco en aquellos instrumentos, que después podemos conversar, que hagan que hagamos este proceso. Cuando Gabriel Odone insiste en esto, tengo que entrar un poquito técnicamente porque es que él lo sostiene para entenderlo, pero bueno, normalmente los países crecen, un poco lo decíamos ayer, o sea, el gobierno tiene por objetivo crecer con equidad, ¿no? Esa es una consigna que está arriba de la mesa. Para crecer, uno recibe inversiones, hace inversiones, el sector privado y el sector público, más el sector privado que el público, es el gran motor del movimiento. Cuando uno invierte, se produce, ¿no? Una nueva fábrica, una nueva carretera, un nuevo centro de servicios compartidos, lo que quiera. Eso obviamente produce riqueza porque va a producir la posibilidad de desarrollar bienes, servicios, o invierte en la educación para aumentar la capacidad, ¿no? la posibilidad de que todos los ciudadanos estén educados en buenas condiciones. Después se necesita las personas, o sea, los que hacen actividades somos nosotros, ¿no? Es una actividad social. Entonces necesitamos, uno puede crecer porque tiene más gente trabajando, así como fue incorporándose en la vida, en la evolución del siglo XX de las mujeres al mundo del trabajo, eso es la gran revolución del mundo del trabajo del siglo XX, o empiezan a crecer las etapas de edad en donde la gente, digamos, puede expandir los años que trabaja, uno ahí podría crecer también, hay más gente produciendo al combinarse con la inversión. Combinamos la inversión y las personas y ahí crecemos. Si además a esas personas le ponemos más capital humano, más formación, más habilidades, duras o blandas, es más probable que innoven y que creen cosas nuevas. Entonces, todo esto es un proceso que es lento, los países lo han construido en mucho tiempo. Estos son los dos componentes esenciales. El problema es que Uruguay hoy necesita que haya más inversión, necesita que haya más capital humano con otras habilidades y capacidades, pero además hay un tercer factor que la teoría económica ha demostrado cuando compara distintos países que tienen mucha inversión y mucho capital humano bueno, pero que crecen más que otros, que es que hay distintas formas de combinar el trabajo y la inversión. Es decir,
a través de cómo, digamos, el mundo, tanto el sector público, pero en particular el privado, los empresarios, combinan estas habilidades, estas inversiones en capital humano y en inversiones físicas, obtienen mejores resultados. Y para lograr eso lo que más hace ese cambio es la tecnología. Las disrupciones tecnológicas producen que aumente la productividad. Es decir, la productividad que tanto hablamos es combinar mejor estos dos factores que hacen a la economía para que crezca. Entonces necesitamos, de alguna manera, introducir innovación en cómo hacemos las cosas. Son de alguna manera temas que vienen siendo cuellos de botella para el Uruguay en algunos aspectos, innovación, productividad. ¿Qué pasos concretos se piensa dar? Depende, por supuesto, de la ley de presupuesto. ¿Qué otras iniciativas parlamentarias están vinculadas para poder ir dando esas conversaciones e ir llegando a mojones, ¿no? Bueno, sí. Acá hay primero, como les comentaba recién, hay temas que incumbe directamente a la política pública, que es tener un buen clima de negocios, una buena agenda de competitividad, que en Uruguay sea interesante invertir. O sea, que las empresas locales, que el Estado, las empresas de capitales nacionales y las compañías internacionales quieran invertir en Uruguay. Eso es muy importante. Entonces, bueno, esa es la agenda que el Ministerio de Economía está llevando adelante. Por otro lado, necesitamos seguir trabajando y mucho en mejorar las capacidades y los años de educación de nuestra población y la que ya egresó del sistema educativo, a través de la formación profesional continua, lograr mantener a nuestros ciudadanos, digamos, en condiciones de moverse en esta sociedad del siglo XXI, muy inundada por la tecnología. Y tercero, tenemos que lograr que haya mucha actividad y de asumir el riesgo de innovar. Es muy riesgoso innovar porque nos podemos equivocar y nos equivocamos muy seguido. Entonces, en esas decisiones muchas veces tanto el Estado y el sector privado cuando no invierten en innovar o porque tienen alguna condición que todavía les sigue siendo rentable lo que hacen, posiblemente para ellos, pero no para el total, o porque es muy riesgoso y pueden perder el capital invertido. Y entonces ahí aparecen, esto en economía se llama la falla de mercado, políticas públicas que han ocurrido en todos los países del mundo, en donde apalancan, en donde apoyan, le dan un impulso a que se facilite ese proceso de innovación. ¿Garantizan esas inversiones más? No sé si garantizar, pero por lo menos ponen, digamos, una serie de instrumentos financieros y algunos instrumentos, digamos, de servicios que faciliten que se dé este proceso. Por ejemplo, si nosotros queremos que haya más, un objetivo que he dejado ahora, queremos que haya más industria, más emprendimientos de base científica tecnológica, ¿no? Que podamos tener que nuestros científicos, cuando quieran desarrollar actividad, puedan llevar sus ideas y sus investigaciones a productos y servicios para vendérselos al mundo. Entonces es una pequeña empresa, entonces startup le llaman en el lenguaje del mundo de la innovación. Pero bueno, empresas nuevas, chicas. Eso tiene mucho riesgo, hay muchos factores de riesgo y de fracaso que puede ocurrir en un proceso, pero es claro que necesitamos que eso ocurra. Y entonces ahí es donde aparecen las políticas públicas que ponen incentivos directamente a ello o a terceros, empresas grandes o a fondos de inversión, para que puedan participar en este proceso y apalancar que se desarrollen esas nuevas empresas. Entonces, el desarrollo de nuevas empresas innovadoras con base científica y tecnológica es un objetivo. Y ahí es donde la política pública necesita. ¿Qué es lo que es la política pública? O porque da financiamiento adecuado, porque el sistema bancario no te va a dar a ese sector, o porque ayudás con la capacitación y la formación, porque ayudás a conectarlos al mundo, es muy caro conectarse al mundo a alguien solo, entonces el Estado puede ayudar por sus políticas públicas, por sus relaciones, a facilitar, o porque invertimos en las infraestructuras. Si quiero hacer ciencia, o si quiero hacer tecnología digital, o si quiero desarrollar mañana robótica, se necesitan instalaciones, lugar donde poder hacerlo. Esa inversión puede ser muy riesgosa para el sector privado en la primera instancia, y el Estado puede generar lugares compartidos en donde hay colaboración. Por eso se habla mucho en esto de la triple hélice, en el sentido que si yo logro que la empresa, juntos a los centros de investigación, donde está el capital humano más capacitado, y las políticas públicas funcionan bien, eso es un triángulo virtuoso que hace que surjan cosas nuevas, innovaciones, porque cada uno por su parte produciría 2 más 2 les da 4. Yo lo que quiero decir es, tratamos de que 2 más 2 nos dé 5. Ahí es donde juega la política pública, y entonces esta idea de Uruguay Innova es, porque Uruguay es un país que viene desde hace, por lo menos en los últimos 40 años, digamos, desde el PDCIVA, que es el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas, que el primer egresado de ese programa fue el doctor Rafael Radi, que fue un impulso a la generación de más científicos en el país, de más investigadores. Uruguay fue creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, creó el CEIBAL, bueno, antes había creado ya esto previo a la dictadura, el Instituto Clemente Estable, luego creó, en el propio gobierno pasado, se crearon unos instrumentos nuevos
que se llamaban el Innovation Hub, Uruguay Innovation Hub. O sea, el Uruguay ha ido agregando distintos instrumentos. Hay políticas fiscales, de exoneraciones fiscales para promover la investigación y el desarrollo en las propias empresas. Pero cuando analizamos dónde estamos parados hoy, tenemos un gap con cualquier país desarrollado. Uruguay está en un ingreso alto en América Latina, pero cuando lo comparo con el mundo desarrollado, nos clasifican de ingreso alto, pero estamos abajo. O sea, somos el último de la cola de los que supuestamente tienen ingreso alto. Abajo de Portugal, de Grecia, o sea, no de Alemania o de Finlandia, que también estamos. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué ellos lograron este éxito y nosotros no? Y bueno, ahí encontramos factores. Finlandia tiene 8.000 científicos o investigadores que además trabajan en el sector privado, la mayoría de ellos. Bueno, la mayoría no, pero muchos. Y Uruguay tiene 900 por millón de habitantes, perdón. Años de estudio. Alemania tiene 14 años de estudio promedio su población. Uruguay tiene 9 años. Entonces, todos esos factores influyen sobre lo que Uruguay es capaz de producir y venderle al mundo, ¿no? Claro, pero también ahí, ¿qué importancia tienen las líneas estratégicas que se tracen? ¿En qué decide también el país invertir? Porque más allá de los productos que puedan llegar o de la industria y demás, también hay líneas importantes de investigación, lo vimos en la pandemia, también sostener, decir para dónde vamos, por ejemplo, en los conceptos de cómo se sostiene el país, con, por ejemplo, un instituto de vacunas, cómo el país adquiere soberanía manteniendo determinadas líneas de investigación, que a veces no es necesariamente un fin económico, práctico en una góndola, sino que es el hacer frente a determinadas cosas que pueden estar afectando a la derivé población. hacia esto por la pregunta de la innovación, que es un concepto más variado. Pero la idea es que uno tiene que potenciar toda la generación. O sea, la investigación se hace por curiosidad o por misión, algunos dicen básica y aplicada, esto es un debate que tiene el mundo de la ciencia, no importa, pero lo entendemos. O sea, esa es una decisión que van a tomar. O sea, los centros de investigación, los investigadores tienen la libertad. O sea, la innovación se ocurre en la sociedad, no la va a hacer el Estado. El Estado lo que trata de hacer es facilitar que ocurra ese proceso virtuoso en la sociedad. Y la sociedad son las empresas, los centros de investigación, las organizaciones civiles. Entonces, todos son capaces de producir conocimiento e innovar. Entonces, si uno tu pregunta, efectivamente nosotros necesitamos fortalecer el lugar donde ocurre el primer paso de todo esto, es que haya investigación. Los investigadores van a trabajar en las áreas que les interesan, la biología, la ingeniería, la industria aeroespacial, digamos, en las facultades sociales, digamos, investigando sobre las problemáticas sociales. Eso es una libertad de las instituciones. Lo que nosotros tenemos que lograr es que ese conocimiento termine impactando en la sociedad. Exacto. Porque recordemos que esas inversiones que se hacen en el sector público la financia cada uno de los ciudadanos que anda de nosotros. Entonces, totalmente. Hay una responsabilidad también social sobre cómo y qué se investiga. No es quitar la libertad, pero sí tiene que haber un impacto. Tenemos que ver que eso efectivamente impacte en la mejora de la sociedad. ¿Cuánto y en qué? ¿En qué tiempo y en qué quieren tener los primeros impactos? Cuando uno trabaja en esto, trabaja a mediano plazo y largo plazo. O sea, no lo sin vamos duda, a ver. Bueno, y bueno, en un plazo de 10 años, medible. y bueno, todas estas cosas se van a definir, porque recién empezamos. Esto se va a definir depende cuáles son los recursos que el Estado ponga, depende cuáles son, si se aprueban las leyes que tienen que aprobarse, pero bueno, uno podría hablarse un plan a 10 años de esto. Es decir, bueno, queremos tener más investigadores, ¿no? Queremos tener más investigadores trabajando en el sector privado. Queremos tener más años de educación promedio de nuestra población. Queremos diversificar la matriz productiva del país. Esos son procesos que hay que diseñar los instrumentos, que es lo que va a hacer Uruguay Innova, para que eso ocurra. Y las agencias que Uruguay tiene, que son muchas, la Agencia de Desarrollo, Uruguay 21, INIA, ANI, etcétera, tienen que estar enfocadas a ayudar a que eso ocurra. Son los agentes que hacen que esto ocurra, poniendo los instrumentos a disposición de la comunidad, en este caso investigadores, empresas, emprendedores u organizaciones de la sociedad civil que están trabajando sobre problemas vinculados a la sociedad. ¿Está estimado cuánto precisan en el próximo presupuesto? No tengo, todavía no negocié con Odone. Pero se viene, porque siempre en la discusión nos llevamos al 1%. Va a haber, es difícil hablar de aumentos, no sería responsable. En estos meses lo que se decidió, esto lo decidí yo, esto es una decisión que tomó el gobierno, de cómo trabajar es, identifiquemos claramente cuáles son las líneas de acción que queremos lograr, ¿no? Ayer terminábamos la charla con más investigadores, más empresas innovadoras, más empresas integradas al mundo, más centros tecnológicos distribuidos en el país. Eso es lo que queremos que ocurra. Para eso hay que asignar recursos y hay que reasignar recursos. Son las dos cosas, ¿no? O sea, hay calidad, ayer decíamos una frase de un premio Nobel, Paul Romer, que lo que decía que es la innovación al final es tener muy buenas nuevas recetas, no tanto seguir cocinando lo mismo. Entonces, eso es parte. Así que muchas cosas es mover, ¿no?
Pero hay una comunidad científica muy potente y con muchas ganas, joven. De hecho, bueno, el miércoles me invitan a ir al Congreso de Biología de Uruguay a charlar con ellos. O sea, hay una visión distinta de cómo desarrollarlo. Hay que tratar de impulsarlo. Entonces, otra cosa que vamos a tratar de hacer es desburocratizar. Es decir, tú planteaste recién la vacuna. Uruguay no tiene una agencia de regulación de medicamentos y tecnologías médicas. Exacto. Si eso no existe, lo que quiere decir es que tenemos, además de que demoramos mucho en que se incorporen nuevos medicamentos, nuestra industria biotecnológica no podría hacer vacunas o no podría desarrollar productos para cosméticos o mismo para alimentos, porque ¿quién lo certificaría? Entonces tiene que el emprendedor, si lo saca, ir a otro país para que se lo acepten, bueno, ahora lo puede patentar aquí, pero patentarlo, hacer las pruebas, decir que esté certificado. Entonces, eso es un ministro de Salud Pública, yo lo he dicho públicamente. Con el programa Uruguay Innova vamos a trabajar en desarrollar esa agencia. O sea, hay muchos temas que tienen que ver con, al final es facilitarle la vida a los uruguayos que quieren emprender o investigar y que eso ocurra virtuosamente, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes. Vamos a seguir hablando seguro de todos estos temas de aquí en adelante, teniendo en cuenta la transversalidad de todo esto que va a influir también en distintas políticas públicas del gobierno.